Óyeme, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Oye, esa negra se me respeta. No le pegue a la negra. Se escucha en la verja. No le pegue a la No le pegue a la negra. Mi nombre es Rosiris Murillo Morelo. Soy una mujer enamorada de mí. Y cuando uno se ama, entonces tiene la capacidad de amar a otras. Soy docente, licenciada en teología de la Universidad Javeriana, con una especialidad que me dio la vida, me regaló la oportunidad de trabajar con una organización desde muy niña. En esa organización fui formándome como verdaderamente una persona, un ser humano, puede hacer un trabajo bonito por las otras. Se dio la experiencia de ir al Foro Social de las Américas en Quito, Ecuador. Al ir a Quito, Ecuador, conocimos un grupo de mujeres, mujeres profesionales, diputadas, concejalas, alcaldesas, mujeres con mucho poder, que ellas se juntaron para trabajar por las mujeres víctimas de violencia que se generaba alrededor de las favelas. Entonces ellas nos comenzaron a contar qué eran las favelas, cómo estaba ese territorio en Quito en el que ellas les tocaba defender a las mujeres que eran víctimas de todo tipo de violencia que eran igualitas a las que nosotros conocíamos aquí en Cartagena. Pero nosotros decíamos, ¿de qué manera podemos hacer eso? ¿De qué manera podemos entender que las mujeres con las que nosotros trabajamos alrededor de la falda de la popa, en la institución educativa de Funzaret, esas mamitas, esas hijas, esas abuelas, nunca se decía aquí que se trabajaba? En Cartagena se decía que las mujeres vivían violencia intrafamiliar. Entonces todo lo que le pasaba a las mujeres era intrafamiliar. No había como ese eje ni ese componente que dijera, esto es una violencia de género, una violencia por discriminación, una violencia por el hecho de ser mujer, por ser mujer pobre, por ser mujer negra, por ser mujer adulta mayor o por ser la esposa de. Porque como ya se casaba, entonces mi esposo tiene derecho a decirme, córtate el pelo, no te pintes los labios, no te vas a vestir así. Entonces también eran tipos de violencia, pero se llamaba una violencia intrafamiliar. Nos abrió un horizonte cuando llegamos a Cartagena. Esto fue en el 2000. Cuando llegamos a Cartagena, esa iniciativa la teníamos y gracias a Consuelo Arnaiz, que era la coordinadora en ese momento de una mesa que se llamaba la Mesa de Mujeres. Una mesa donde se trabajaba con el equipo interno de Funzaret, trabajábamos sobre temas que tenían que ver con el feminismo. Y nosotros hablar de feminismo en ese momento también era, bueno, era lo que otra gente decía, es que son feministas, son machorras o somos lesbianas. O sea, era mejor dicho, aquí no se respetaba ningún componente, aquí todo era discriminatorio. De igual, ahí estábamos en ese equipo cerrado, pero estábamos en ese equipo. Entonces Consuelo nos invita a que pensáramos de qué manera nosotros podríamos hacer ese tipo de trabajo entonces en Cartagena. Yo era parte de una comunidad que se llamaba Renacer. Allí en Renacer habíamos unas 10, 12 mujeres y un hombre y empezamos como a socializar entre nosotras y lo hicimos en el interior de nosotras en la comunidad. Hablar de nuestra historia de vida, hablar de lo que vivíamos. Sí, nosotros también nos veíamos que nos pasaban las situaciones que nos contaban las otras mujeres. Entonces fue una sorpresa, wow, Dios, si nosotras también somos víctimas de una cantidad de violencia. Digo nosotras, aunque yo no lo haya vivido, aunque yo directamente no lo haya vivido. Pero como hoy tenemos un lema en Espejo que lo que le afecte a una nos afecta a todas, pues entonces yo me identifico también como parte de eso, ¿no? Entonces fíjate que cuando empezamos a hacer ese trabajo aquí en Cartagena, que te decía que empezamos con nosotras mismas, fue wow, una experiencia. Mujeres que nos decían, yo les tengo que decir la verdad, pero a mí el marido mío me insulta, me dice que yo que tanto aquí en Funzaret, que me va a traerme la cama para acá. O sea, eso era una violencia. Entonces otras contaban, no, ya a mí él no me da plata, yo nada más
con lo que gano aquí es que yo le doy a mis hijos. Se iban saliendo tantas cosas y wow, la experiencia más fuerte. Teníamos una mujer que había sido víctima del conflicto armado y le daba miedo contar su historia. Y que esa historia la llevó a cambiarse de nombre. Ni siquiera tenía el nombre con el que uno la conocía. Pero eran tantas cosas que guardamos las mujeres en el silencio porque como acá el tabú no le cuenten a nadie. Y como acá en Cartagena el cuento es que entre mujeres no podemos hablar porque somos chismosas. Entonces es una manera también de silenciarnos. Es decir, las mujeres tenemos que hablar de todo, nosotros tenemos que tener la confiabilidad, nosotros tenemos que tener con quien compartir esas cosas que nos pasan en el interior de nuestros hogares, de nuestro trabajo, en la calle, en el colegio, en la universidad. Allí es donde entonces nosotras empezamos a ver que mi historia se parecía a la otra. Nada más era eso. Y al parecerse esa historia a la otra mujer, y muchas mujeres se fueron acercando, y muchas mujeres fueron más hablando, y muchas mujeres fueron contando situaciones que vivían en el trabajo. Ahí nos dimos cuenta de una chica que nos decía que su jefe, cada vez que le iba a renovar el contrato, tenía que acostarse con él. Es una violencia sexual, porque no era un gusto, no era una... Pero bueno, no hablábamos de violencia como tal, como hoy podemos decir, mira, es que ella sí vive una violencia sexual. Uno decía, no, a ti te está usando él tu cuerpo y tú estás viviendo una violencia. Veníamos con todo el chip de ese grupo de mujeres de las locas de Piedra Lila. Y fue ahí entonces donde nos sentamos ya junto con Consuelo a soñarnos que esto debía traspasar, que esto debía tener, que nosotras 6 debíamos de hacer un equipo que trabajara la violencia contra las mujeres. La señora Josefa empezó a contar su historia cuando ella, en un río en su pueblo, cuando le pasaba cualquier situación de violencia, ella iba y se miraba en el agua, se miraba todo su cuerpo, se visibilizaba. Entonces, junto con la obra, ella dijo, ese día de la obra hubo una mujer que su historia era igual a la mía, es una víctima del conflicto. ¿Por qué no nos llamamos mujeres espejo? Somos el espejo con nuestras historias de otras mujeres. Mi historia es igual a la historia de otras y otras se van a ver reflejadas en nosotras. Entonces nos gustó. Entonces pusimos Asociación Grupo Artístico de Mujeres Espejo. Pero cuando llegó Judith Pinedo a la alcaldía de Cartagena, logramos una política pública en Cartagena. Ese boom, y eso fue un choque muy fuerte. Mucha gente criticó, mucha gente habló, pero el hecho de tener nosotras en esta ciudad una mujer alcaldesa generó mucha más violencia contra las demás mujeres. ¿En qué sentido? Si nosotros lográbamos que en la política, que conseguimos la política pública de mujeres en la ciudad, con sus ejes, con sus puntos, con su plan de acción, nunca hubo un presupuesto, porque no hubo voluntad política en el Consejo para ponerle a eso el recurso económico. Ahí están todos los ejes con recursos, pero no hubo. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta como mujeres que no es fácil. Las mujeres todavía hoy, aunque ejerzamos nuestros propios poderes en la casa, en la calle, en la iglesia, en la universidad, las mujeres que son profesionales, las mujeres que llegan ahora las mujeres de los sectores populares, donde el marido le dice, que tú tienes derecho. Entonces, como tú tienes derecho, te toca poner más plata que yo, porque tú tienes posibilidad y tienes derecho. Eso es una manera de violentar. Si esa mujer no tiene ningún tipo de poder sobre ella misma, ni lo reconoce, ni lo sabe, entonces, claro, vamos a ver que mañana esa mujer la vamos a encontrar que fue asesinada por el marido, porque aquí la prensa, los medios de comunicación lo que dicen es, si la mató por algo, es siempre la mujer tiene la culpa. Sí nos sigue doliendo que hoy sigamos todavía las organizaciones de mujeres diciéndonos cada día nos están matando más. Ahora mismo estamos aquí hablando y puede haber una mujer por allá que la están agrediendo. Entonces hace falta que nosotras las mujeres nos sigamos empoderando de nuestros derechos, que sigamos conociendo que hay unas herramientas, que hay unas leyes que nos garantizan derechos. Entonces no podemos estar solas las mujeres tenemos que unirnos, las mujeres tenemos que estar
rompiendo esos paradigmas, porque a nosotros nos han educado así. No le cuentes a todo el mundo lo que te pasa. Tu marido nadie lo va a componer. Como nadie lo va a componer, nadie te va a resolver ese problema. Como es una cosa de autoestima que tiene que ver con la otra, aquí toca seguir. Mira, en Mujeres Espejo nos toca arrancar la mujer de la televisión, las novelas. Nos toca arrancar a la mujer de, no, es que yo tengo que cuidar. No, es que ya tú no eres tan cuidadora, cuídate tú. O sea, hay que empezar a hacer ese proceso. No se puede decir que esta mujer vive en un estrato bajo y por eso le pasa. Le está pasando a las mujeres de estrato alto. Le está pasando a las jóvenes que van a la universidad y se sienten acosadas por quien sea, pero están siendo acosadas, van sintiendo que no tienen poder, que lo más grande para ellas es el amor. Y entonces nosotras decimos acá en nuestro lema en la organización, que el amor no te haga daño. Las señales de alerta inician especialmente en la mujer, cuando la mujer no tiene autonomía. ¿Cómo así? Esa es la primera, sí. Porque es que yo como mujer tengo que saber cuáles son mis derechos y cuáles son los derechos del otro. Ya, cuando el otro entiende que yo tengo unos derechos que él no los puede violentar, no los puede agredir, entonces aquel dirá, miércoles, esta mujer o es la más brava, que no hay que pelear, no estamos invitando tampoco a la pelea, pero sí decirle al otro, mira, este es mi tiempo, este es mi horario. A mí me gustaría que me llames en el teléfono, sí, pero tú no me vas a llamarme al teléfono en los momentos que yo estoy ocupada. Y si no te contesto, entonces ya vienen las barbaridades que dicen. Entonces yo creo que la primera alerta tiene que ver con ese tema. O sea, cuando la mujer entiende que yo tengo unos derechos y que esos no se deben violentar, que esos no se deben... Ahí entonces estamos haciendo el ejercicio. Las otras alertas, porque ya son más evidentes, que se pueden mirar, que se puede ver, tiene que ver con el tema de que cuando me gritan, cuando me dice estúpida, cuando me dice loca, cuando me dice gorda. Esas son unas alertas, o sea, porque es verbal. La física, que de pronto puede sentir, no, es que él cada vez que me mira me dice que, mierda, mamita, estás linda, estás bella hoy, pero lo malo es que no te maquillaste y te ves fea. O mira esa blusa que yo no sé, no me gusta vértela porque se te ve horrorosa y tú te la ves que te queda bonita. Mi consejo como Rosiris y como directora de Mujeres Espejo es que las mujeres no debemos de callar. De verdad que hay una primera herramienta que yo las invito a mujeres que me puedan escuchar algún día y a las que les he hablado, que hay una primera herramienta y es hablar con uno mismo. Descubrir mi ser, lo que yo soy, mi esencia. Y que desde mi esencia, desde lo que yo me permito amarme, empezar a revisarnos cada una la parte de nuestro cuerpo. Desde esa parte del cuerpo que tenemos olvidada, que no sabemos ya ni cómo está, el dedo meñique del pie, las uñas, eso que otras, de pronto la que me arregla las uñas lo ve más que yo no veo. Es empezar a ver eso, es empezar a descubrirnos, es empezar a mirarnos por dentro de cada una de nosotras, es empezar a perdonarnos nosotras mismas también, porque a veces nos enojamos con nosotras, nos enojamos porque no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, porque creemos que debe pasarnos, porque creemos que nos merecemos cosas. No, nosotros nos merecemos que nos amemos nosotras, que nos redescubramos, que nos empecemos a tocar a nosotras, que no tengo que sentir el placer porque otro me lo permita. Yo tengo que empezar a sentir mi propio placer. Hay que empezar a buscarnos entre nosotras. Hay muchas mujeres. Si nosotras fuimos a Quito, Ecuador, y conseguimos un grupo de mujeres que se parecían a nosotras, imagínense tú en la misma ciudad, cuántas mujeres también necesitamos encontrarnos con mujeres así para despertar. Las mujeres tenemos que despertar porque ya no es hora de callar. Ya se perdieron todos esos estigmas que nos enseñaron, los tabús, ya eso se acabó. Hay que hablar. O sea, invitación a eso. Hablemos colectivamente.
conformemos entre ustedes, entre la gente que tenemos a nuestro alrededor, esa red de amigas. Esa red de amigas que diga, hoy yo estoy siendo víctima de X violencia. Cualquier X es sexual, laboral, de acoso, en el núcleo familiar, pero que no debemos olvidar que es una violencia contra la mujer. Muy buenos días, mi nombre es Josefa Morelo Díaz, soy sucreña, soy la fiscal de la Asociación Grupo Artístico Mujeres Espejo, que trabaja por los tipos de violencia de las mujeres. Yo como fiscal hago todo el seguimiento, el control, la veeduría de las problemáticas que las mujeres viven, las mujeres que llegan a la organización, que son asesoradas, que son acompañadas a través de las leyes y de los acuerdos que existen para garantizar los derechos humanos de las mujeres, desde la violencia que han vivido. Por eso creo que es importante Mujeres Espejo, este trabajo que lleva, y sobre todo porque lo trabaja desde los acuerdos que tiene a nivel nacional y a nivel internacional. En este momento tenemos la Ley 1257 del 2008, entonces creo que hemos tenido la oportunidad de acompañar a mujeres víctimas, sobre todo porque yo también soy víctima. Vengo de Sucre, he tenido varias caracterizaciones de víctimas, y es así como las Mujeres Espejo también me han acompañado en mi proceso. Le he servido también a las Mujeres Espejo como el ejemplo de estas violencias que viven las mujeres, que muchas no quieren salir, no quieren denunciar, cuando lo correcto es denunciar para evitar que se sigan dando las violencias, y trabajar la violencia desde el cuerpo, desde el arte, desde la cultura, permite que la mujer exorcice los miedos, que la mujer comprenda mejor que ser víctima de violencia no la hace a ella que se encierre, que se convierta en una persona rencorosa, porque se va a enfermar. Además, como promotora de salud, pues las acompaño para decirle de que cuando uno vive una situación de violencia tan dura como la que he vivido yo y la que han vivido las mujeres que acompaña a Asociación Grupo Artístico Mujeres Espejo, tratar con ellas todo el tema de la salud mental, la psicología, la psiquiatría, para poderlas acompañar en ese proceso para que lo entiendan. Como víctima del conflicto, pues viví el conflicto en los años 50, regresé en los años 70 y me tuve que volver nuevamente a Cartagena. Luego quise regresar en los años 80, también me tuve que regresar porque la violencia de Sucre no para, la violencia de Córdoba no para, la violencia de Bolívar no para, la violencia de todo el país no para. Y ese 24 de junio, este año voy a cumplir de haber llegado a Cartagena, ese 24 de junio nos sacaron a la población y la trajeron a un sitio que hoy se llama San Onofre, que le decían el sitio, el plano. Entonces ahí en la bomba nos dejaron ahí, comenzaron a tirar luces, y no eran luces, eran plomo, y entendíamos los niños que eran luces de bengala. Entonces yo venía medio dormida, me subí en una chiva que venía para acá, para Cartagena, que no sabía ni si venía para Cartagena ni para dónde iba, solo que tenía sueño. Me acosté en un bulto de yuca y ahí me quedé dormida. Y aquí llegué al primer barrio, al barrio Chambacú. Ahí en el barrio Chambacú una señora me cogió, me preguntaba quién era. En aquel tiempo no le decían a uno los nombres de los papás, ni de los mamás, de los abuelos, era papá, abuelo, tío, padrino, o sea, no había nombre en ese momento. Entonces, pues no podía darle razón a la señora que me cogió. Y al tiempo, ahí duré casi 2 años caminando en Chambacú, la primera situación de violencia, de abuso sexual, casi a los 12 años. Y bueno, una situación muy difícil. Después la misma muchacha que hacía como que el combo para atrapar a la chica, hacer trata de blanca, que no sabía que era trata de blanca, me sacó de la casa con un engaño, diciendo que íbamos a una fiesta, y me llevó a Sincelejo y me vendió. Ahí estuve un tiempo en Sincelejo, luego me llevaron a Montería, de Montería me enteré que esa señora que me estaba criando estaba enferma, me vine y me quedé aquí en Cartagena acompañándola a ella su enfermedad, y me fui quedando
hasta cuando decidí que ella me fuera a llevar. Fuimos, cuando llegamos allá, encontramos a mi mamá en un cepo. Había perdido la mente a ver que habían desaparecido sus 5 hijos porque estaba embarazada, y que mi padre también había desaparecido. Y eso hizo que ella perdiera la memoria, y su madre, mis abuelas, la metieron en un cepo. Yo al ver esa situación, escuchar a la familia hablar de ella, de mí, que de pronto yo sería una hija muy buena porque regresé, de pronto cuando me casara iba a hacerme responsable a mi mamá, efectivamente. Comencé a mirar eso, por eso muchas veces yo pienso que hay palabras que no se deben de decir delante de los niños, palabras muy fuertes, porque los niños no las logran asimilar y manejar. Entonces yo decidí regresarme a Cartagena con la señora, y a poco tiempo un muchacho que estaba enamorado de mí, ya mayor, le propuse que si me traía a mi mamá yo me casaba con él. Él me la trajo, yo me casé con él, y aquí, estando ya aquí mi madre, salió embarazada, y él la metió a médico y comenzó a recuperar un poco la mente, pero nunca me reconocía como hija, sino a él. Ella se quedó muy fija en el dolor. Ella con mi padre se amaban muchísimo, entonces a ella le pegó muchísimo el amor, la pérdida de su esposo, también la pérdida de los hijos, pero yo me parezco mucho a mi padre. Entonces yo me quedé como que fija en mi padre, y ella rechazó todo el tiempo, se negó a aceptar de que yo era su hija, además negra, como mi padre, negro. Entonces ella, una mujer indígena, muy delicada, muy fina, entonces su dolor la llevó a ese rechazo, y comenzó a aceptar al hombre con quien yo vivía como su hijo, pero me cuidaba muchísimo el embarazo. Y un día, 9 de abril de 1967, decide ir a San Onofre, y él la lleva, y él se regresa, y resulta cuando él llega a las 10 de la mañana encuentra que yo había alumbrado. 11 de abril había alumbrado mi primer hijo, y a las 4 de la tarde vinieron del pueblo a avisar que mi madre estaba en condiciones muy mal, que si podía regresar. Yo tenía unas horas de haber parido, y bajo un aguacero yo me fui a San Onofre, pues me llevó el compañero, y cuando llegué allá mi madre estaba muerta. Decidí un poco dejarme con el tipo y me fui para Venezuela. En Venezuela conocí a una familia que nos conocía a nosotras, y me dijo: ay, ¿cómo a tu mamá la mataron? Solo hasta en los años 80 yo me enteré que a mi madre la habían matado. Y me dijo las personas que la habían matado. Entonces me comunicó con mi padre, y mi padre pues vino a resolver esa situación. Ellos dijeron que era mentira, que el que los había visto era un homosexual, que los maricas eran embusteros. Bueno, total, la muerte de mi madre quedó así. Abusaron de ella, la golpearon, la ahogaron en el arroyo Cascajo, por eso se pretendía, pensaba de que era que se había ahogado. A mí me motiva a trabajar por las mujeres de Cartagena un hecho, es la violencia que yo viví yo cuando me dejo con mi primer matrimonio, me meto a vivir con otro, y ese otro comenzó a maltratarme. Y yo un día, en 1976, yo venía de la tienda y encontré que un amigo de él le estaba pegando a su mujer. Y yo me metí. Y yo le dije: oye, ¿por qué le pegas a tu mujer? Y me dijo: ¿tú por qué te metes? ¿A ti no te importa eso? Yo le dije: pues sí, claro, me importaba, porque yo sentía que a mí me maltrataba y yo quería que alguien me defendiera. Entonces me dijo que entre pelea y mujer nadie se metía. Es un problema entre pelea y mujer. Y yo a partir de ese momento comencé a decir delante de mí: y si yo sé que alguien le pega a la mujer, yo voy y le digo, no voy a tirarle piedra, no lo voy a golpear, pero busco la forma, la estrategia de cómo llegar a esa familia y comenzar a hablar. Entonces la clave fue una taza de café, los niños, y hoy las niñas, porque anteriormente no decíamos niños ni niñas, sino eran los peladitos y las peladitas. Entonces yo lo que hacía era juntar a esos peladitos y esas peladitas que había una situación de violencia, yo los juntaba con los míos, ya, con los juegos. Entonces me ponía a jugar los juegos tradicionales que, aún siendo grande, una mujer con niños, me ponía a jugar con ellos. Era
esa forma de llegar. Entonces me fui dando cuenta que eso le interesaba mucho tanto a la familia de ese hombre o de la mujer, y comenzaban como que a preguntarme por qué hacía eso. Entonces yo comenzaba a contarles que yo había llegado a Cartagena, había vivido en Chambacú, me habían desplazado de Chambacú al barrio de Olaya, al Porvenir, y que había vivido mucho sufrimiento, y para los niños había que cuidarlo porque la violencia de este país comienza por los niños y los vamos dejando que ellos miren que los papás y las mamás se están pegando, que tienen una palabra fea para decir, que se tratan mal, los niños van a hacer eso. O sea, nosotros somos educadores de los niños. En esta sociedad se necesita que las familias se integren y trabajen por el bienestar, por los derechos que tenemos en la sociedad, en Cartagena, en Sucre y en todos los departamentos. Giraldo, hago parte de la asociación Mujeres Espejo. Llegué a esta organización por una situación personal. Viví 12 años con un hombre que tenía una condición de maltratador. Cuando viví esa relación fui una mujer sumisa, que ya no tenía mi nombre sino el nombre de ese compañero, y accionaba por ese compañero. No tenía derecho a salir, no tenía derecho a un teléfono, no tenía derecho a una vida privada, simplemente era una situación de celos, pero de celos enfermizos. A lo cual un día, por una situación cualquiera, él se enamoró de otra mujer y yo decidí cortar con esa relación. Yo soy madre soltera, tengo 2 niñas, una de 19 años, una de 22 años. Voy a ser abuela. Conocí a estas mujeres en este proceso, Mujeres Espejo, y les cuento que fue una salida, un crecimiento personal, una decisión de poderme empoderar, a pesar de que siempre por mi condición he sido muy trabajadora, yo siempre he sido muy emprendedora. Antes de entrar a Mujeres Espejo lo hacía, tenía mi propio negocio, el cual también tuve que dejar cuando viví mi relación. Hago parte de los comerciantes del Mercado Santa Rita, las mujeres comerciantes, y he abanderado el proceso de las comerciantes del Mercado Santa Rita, la lucha por el reconocimiento de esos derechos a estas mujeres que hoy pues nuevamente vamos a volver a ingresar a trabajar. Realmente fue una puerta de apoyo esta organización. Mujeres Espejo trabaja con mujeres víctimas del conflicto, pero también víctimas de cualquier otro tipo de conflicto, sea intrafamiliar, sea social, sea cualquier tipo de conflicto. Eso permitió que yo pues tomara más conciencia real de mi problemática y que más allá de ser emprendedora, más allá de todo esto, espiritualmente me sintiera tranquila y pudiera decir, aquí no termina mi vida, aquí es cuando empieza mi vida. Tengo que decir, hey, si yo sé valerme por mí misma y ser el referente para muchas más mujeres que ven en mí, entre ellas las primeras mis hijas. Yo no puedo dejar en ellas esa huella marcada, al contrario, tengo que sacarlas de allí para que ellas el día de mañana también tengan esa fuerza y ese emprendimiento. Hoy me siento una mujer feliz, libre, me identifico mucho con la oruga y la mariposa, porque creo que en ese momento estaba inerte, no era yo. Y hoy abrí mis alas, volé y he logrado volar tan alto que logré mi libertad. Y para mí eso es mágico, es indescriptible. O sea, hoy puedo decirle a otras mujeres, levántate, tú puedes, tú eres capaz. Yo lo hice, porque tú no.